reforzado y de mampostería no confinada o confinada con daños estructurales severos. En el caso de los edificios de acero, solamente encontramos un solo caso. Estas son las razones y las ventajas competitivas para utilizar las estructuras de acero hoy en día en nuestro medio. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de algunos edificios. Unos son en la Ciudad de México, otros son en el Ecuador. El que tenemos acá a la izquierda, en la esquina inferior derecha, es en Panamá. Y bueno, el acero estructural, pues en el mundo ocupa un papel muy importante en la industria de la construcción. Por ejemplo, en Asia y en Europa, la estructura de acero tiene preferencia sobre otro tipo de construcción. Para el caso de las estructuras fabriles o industriales, que se diseñan con normas complementarias, pero un poquito especiales, diferentes a las de estructuras ordinarias, pues hay una gran cantidad de estructuras de acero que se resuelven para este tipo de instalaciones. Hay, por ejemplo, en el caso de tiendas de autoservicio, pues son estructuras similares o parecidas a las naves industriales de grandes claros, pero sin grúas viajeras, pero el concepto estructural es muy parecido al el de los centros comerciales o naves o tiendas anclas, digamos, tiendas de autoservicio, tienen una estructuración muy parecida a las naves industriales sin grúas viajeras. Decía yo que en estos tiempos difíciles, estamos más o menos a 16 meses de contingencia sanitaria COVID-19. Ahora el compromiso del ingeniero estructurista es optimizar y racionalizar las estructuras de acero de cualquier tipo. ¿Para qué? Pues para garantizar la protección de la vida humana y proteger el contenido de un edificio. El maestro Óscar de Buen López Heredia, quien fuera el máximo líder de las estructuras de acero en México y posiblemente uno de los grandes también de América Latina, nos deja una responsabilidad muy alta. Ahora nos comenta o nos indicó, los ingenieros estructurales han de preocuparse mucho más que hasta ahora por seleccionar la solución más adecuada para cada caso particular, mientras que los métodos de enseñanza en las universidades deben modificarse para capacitar a las nuevas generaciones. Y también nos deja esta reflexión: la construcción en acero, y aunque estamos en época difícil, pues tiene un futuro prometedor y puede contribuir de manera significativa pues al desarrollo de la infraestructura de todo el país. Es lo que nos deja el maestro Óscar de Buen. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué sería de los grandes arquitectos mundiales sin el acero? ¿De qué manera podrían materializar sus extraordinarios proyectos sin el uso de este maravilloso material? Ningún otro material hasta el momento de construcción nos ofrece un abanico tan amplio de alternativas estructurales como el acero. Y bueno, por mencionar algunos arquitectos internacionales, pues a la cabeza ponemos a Norman Foster, a Zaha Hadid, que en paz descanse, Santiago Calatrava, que también ya falleció, a Jean Nouvel, arquitecto mediático francés, a Renzo Piano, Richard Rogers, que impulsaron el high-tech por allá en la década de los 70s, a Min Pei, Toyo Ito, el arquitecto español Félix Candela, que dejó muchas obras de acero en México, como el Palacio de los Deportes, un restaurante en Xochimilco y varias estructuras de acero. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que le tocó el diseño arquitectónico de una época muy importante en el desarrollo, en el auge de la Ciudad de México. El arquitecto José Pichotto, Teodoro González de León, Alfredo Kalash, Agustín Hernández Navarro, Ricardo Legorreta, Vilchis, Sordo Magdaleno, Josefina Rivas, Clara de Buen.
Estoy mencionando a ellos particularmente porque son los arquitectos que han domesticado el acero y que lo han utilizado en una gran variedad de estructuras de acero. Aquí estamos presentando algunas fotos de mi autoría. Son de una exposición que realizó Norman Foster en el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, por allá en mayo de 2010, donde él exhibe toda su obra y aquí presenta los conceptos arquitectónicos y estructurales más innovadores del mundo, basados todos ellos con estructura de acero. Es uno de los arquitectos que más admiramos, que ha utilizado racionalmente el acero y lo ha optimizado y domesticado como indicaba. Tenemos aquí el aeropuerto internacional, que es de Beijing 2019, que fue proyecto del despacho de Zaha Hadid, que es una estructura con megafoniles similar al concepto de columnas que se estaba, que de hecho se colocaron en el aeropuerto, en la terminal aérea que se canceló en Texcoco. Estos elementos estructurales que permiten salvar claros muy fuertes, pues se llaman foniles y pueden soportar estructuras tridimensionales o espaciales. A la derecha tenemos el Gran Museo del Mundo Maya, una obra emblemática que ha recibido varios premios internacionales y que fue proyectada por el despacho de la arquitecta Josefina Rivas de Mérida, Yucatán. Tenemos unas obras o tenemos edificios íconos en la Ciudad de México. Por ejemplo, el que tenemos a la izquierda, si no mal recuerdo, fue proyecto del arquitecto reconocido Benjamín Romano. Este edificio que está ahí muy cerca en el Paseo de la Reforma, muy cerca del bosque de Chapultepec. Tenemos este edificio de Bolsa Mexicana de Valores. Cuando ocurrieron los temblores de 1985, este edificio se iba a proyectar con concreto. Ocurre el temblor y solamente tenía 4 niveles. El ingeniero estructurista convence al propietario de que el resto de la estructura sea de acero y se logró un proyecto interesante. Ese proyecto lo diseñó el ingeniero Izquierdo, que en paz descanse. Por acá tenemos un hotel, el pequeño hotel Marquís, en el Paseo de la Reforma, un pequeño edificio de 14 niveles que está muy cerca de Torre Mayor, que tuvimos oportunidad de diseñar con un gran amigo que se llama Carlos Arroyo, que tiene su despacho de estructuras en la Ciudad de México. Y por acá pues tenemos otros edificios sobre el Paseo de la Reforma. Por ahí está el despacho del arquitecto Teodoro González de León, que también descansa en paz. Y acá tenemos otros edificios en la hermosa Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán. El acero se usa en una gran variedad de edificios, en agencias, en bancos, en hoteles, en instalaciones deportivas, en centros de espectáculos, en teatros, en cines, etc. Por ejemplo, una estructuración muy común que se deriva de los puentes peatonales, pues es este edificio que tiene volados muy fuertes. Estos 2 edificios están en la UNAM, en el campus de la UNAM, Ciudad de México. El que tenemos en la esquina inferior está en Zamora, Michoacán. Bueno, los grandes volados se resuelven con megaestructuras, que son elementos que tienen una rigidez muy alta y que es necesaria justamente para poder soportar estos claros y reducir las deformaciones en el extremo de los elementos. Estas armaduras o mega armaduras, que pueden ser tipo Pratt o tipo Warren, aportan al proyecto arquitectónico grata apariencia. De hecho, este edificio de economía que está en la UNAM recibió un premio nacional por la innovación del acero. Acá a la izquierda decía es un centro de cultura que está en Zamora, Michoacán. Es una estructura que está muy bien resuelta desde el punto de vista de diseño, de concepto estructural. El único inconveniente que tiene desde el punto de vista de arquitectura es que este gran volado rebasa la mitad de la calle, de la avenida. Si ven ustedes por acá abajo está pasando un autobús de servicio urbano y no falta mucho para pegar con el plafón de la estructura.
Pero bueno, eso es otro asunto. Edificios de mediana altura, edificios altos. En el caso de la Ciudad de México estamos hablando de edificios que ya están alcanzando los 60 niveles. Estamos hablando de más de 200 metros de altura. El edificio de la derecha es la Torre BBV, que fue de los últimos diseños particulares del maestro Oscar de Buen. Las estructuraciones pues van a depender de las características del edificio, como vamos a ver más adelante. En este caso, para estructuras altas, pues es necesario dotar sistemas de contraventeo. Estos sistemas de contraventeo pueden ser concéntricos o pueden ser excéntricos. Esto lo vamos a detallar un poquito más adelante. Ahorita lo que queremos mostrar es la gran variedad de estructuras de acero y en qué tipo de edificios se puede utilizar. El campo de aplicación de las estructuras de acero es muy amplio, posiblemente ilimitado. No hay otro material que nos permita resolver estas estructuras que son de grandes claros, que se resuelven con la gran cantidad también de perfiles estructurales laminados. En algunos casos, pues, necesitamos los ángulos para resolver estas grandes armaduras, necesitamos los perfiles IR para las vigas, para las columnas, los perfiles H. En el caso de estructuras espaciales, pues eventualmente utilizamos perfiles circulares OC. En fin, esto es lo que nos ofrece la estructura de acero. Además, estructuras efímeras, aquellas que no tienen una permanencia larga. Pero, por ejemplo, no podemos entender cómo podemos resolver un estadio olímpico, las instalaciones deportivas de Juegos Olímpicos en China, en Tokio, en Japón, en Brasil, estructuras para la aviación, hangares, estructuras para la industria, el sector de la industria petrolera, petroquímica. Allí el acero estructural tiene una participación muy importante. Les comentaba, es particularmente útil cuando el proyecto arquitectónico contempla salvar grandes claros, estructuras espaciales tridimensionales de varias formas. Les comentaba no confundir la estructura espacial con la tridilosa. La tridilosa lleva una capa de concreto, de compresión, y la estructura básica es el acero de refuerzo, pero son barras, acero. Muchas veces lo usaba el ingeniero Heriberto Castillo, y eran barras electrosoldadas. Entonces, no confundir este tipo de estructuras. Hay una gran cantidad de formas arquitectónicas y de soluciones estructurales. Claro, no voy a presentar cada una de ellos, pero me voy a referir, por ejemplo, a esta columna tipo árbol. Nosotros la hemos propuesto en centros comerciales. Es una columna, digamos, de sección circular, que después en la parte superior, igual que un árbol, tiene las ramas. Estas ramas o estos brazos coinciden con la estructura de la cubierta, y el concepto y el resultado que se logra es satisfactorio. Hay estructuras que van a soportar cargas ligeras, y pues podemos utilizar membranas plásticas, como en este caso, o telas plásticas que estamos presentando. Otro concepto básico estructural que les mostramos a los estudiantes de arquitectura. Vean lo que pueden usar, cómo pueden usar ustedes este concepto estructural. Una sola columna con una armadura para soportar o para salvar un claro importante. Esta armadura tiene 10-12 metros de claro, y para evitar su deformación y para que trabaje más adecuadamente, podemos proyectar un sistema de tirantes de la parte superior de la columna al extremo de la armadura y a otros nudos intermedios, y con esto podemos resolver económicamente una gran cantidad de estructuras que se usan, por ejemplo, en las paradas de los autobuses, en las terminales o las centrales, y en otro tipo de estructuras sencillas. Y la gran ventaja es que este elemento básico se va a repetir una gran cantidad de veces, y es un sistema eficiente, ligero y económico.
Y acá tenemos estructuras que están inspiradas en la estructura ósea del cuerpo humano. Tenemos un arco principal de acero y arcos perpendiculares para formar, para formar una estructura de un centro de espectáculos, por ejemplo. En fin, no hay otro material, diría yo, que les permita a ustedes tanta variedad. En el caso, por ejemplo, de edificios donde el arquitecto contempla grandes volados, por ejemplo, este edificio que está en Brasilia. Observen aquí, no tengo la escala humana, pero tenemos volados de más de 10 metros. Entonces aquí el empleo de tirantes o de puntales es una solución muy económica y atractiva siempre y cuando el arquitecto esté de acuerdo para poder resolver estas terrazas con estos volados tan fuertes con poco material. Esa es una de las características, de las ventajas. Con poco material, kilos por metro cuadrado, podemos salvar claros fuertes o volados o grandes volados. Las formas que adopta la estructura de acero en la arquitectura contemporánea también va a depender de la creatividad del arquitecto. El arquitecto puede diseñar de manera flexible y con absoluta libertad con acero estructural. El acero reta al arquitecto en cuanto a la forma que quiere lograr. No nos imaginamos nosotros cómo resolveríamos estas estructuras, estos teatros que tienen más de 80 metros de claro sin ningún apoyo intermedio y que además tenemos cubiertas con una geometría un poquito irregular o curvaturas con curvaturas, o en este edificio también que está resuelto con una serie de armaduras y que el arquitecto también puede aprovechar la cubierta para destacar la apariencia y darle estética al edificio. No solamente podemos darle belleza a las estructuras, a los edificios por las paredes laterales, sino que también en el último nivel, en la cubierta, el arquitecto puede también tener una forma especial, una forma particular. En fin, con el acero se puede diseñar lo que quiera, lo que desee el arquitecto. El resultado, con un buen diseño estructural, es obtener estructuras extraordinarias con una eficiencia estructural y además con una estética. El acero, pues en la arquitectura contemporánea, pues es el material ideal. El acero está compuesto de varias letras, yo lo he comentado. La R significa rigidez, resistencia, resiliencia, refuerzo, reparación, reciclado, etcétera. Y bueno, este edificio que ven ustedes aquí es en la hermosa ciudad de Quito, a 20 minutos de Quito, 25 minutos, que es la segunda mitad del mundo en Ecuador. Y bueno, cualquier forma orgánica, fauna marina o estructura ósea del cuerpo humano se puede replicar con acero. Muchos arquitectos mundiales lo han hecho ya, principalmente Santiago Calatrava, Antonio Gaudí, Frei Otto, Frank Lloyd, en varias aplicaciones. En el caso, por ejemplo, de la arquitecta Josefina Rivas, tomó como base el árbol sagrado de los mayas, que se llama la ceiba, y que le sirvió para el desarrollo del Gran Museo del Mundo Maya. Y aquí tenemos cómo los arquitectos, a partir de estos elementos de la naturaleza, generan elementos o estructuras de acero. Por lo tanto, las aplicaciones de las estructuras de acero son infinitas si nos basamos en todos los elementos de la naturaleza. Bueno, esa es la primera parte de cómo se ha utilizado y cómo se aplica la estructura de acero en la industria de la construcción, cuáles son sus ventajas competitivas y su importancia también en la industria. Ahora pasemos a un segundo tema. Voy a presentar un análisis muy general de las estructuras para fines posteriores de estructuración de edificios de acero. Antes de estructurar un edificio de acero, tenemos que conocer
pues algunos conceptos generales y que se refiere a la clasificación de las estructuras o de los edificios. Bueno, una primera clasificación de los edificios es de acuerdo a su altura. Aquí esto es muy importante porque el arquitecto debe tomar la mejor decisión. Tenemos edificios de altura baja, de altura media, de gran altura, y hoy en día pues hablamos de ultra altura. ¿Y cuáles son? Pues no hay una regla así muy específica, pero los edificios de baja altura los podemos considerar hasta 3 niveles. Luego vienen los de altura media, que en México podemos hablar hasta 25 niveles. Y si el edificio rebasa 50 niveles, como Torre Reforma, la Torre BBDV, Torre Mayor, pues ya estamos hablando de edificios de gran altura. El siguiente paso serán los rascacielos, que son de ultra altura y que se están construyendo muchos alrededor del mundo y que rebasan de 100 a 200 niveles. Entonces, esta es una primera clasificación y la estamos aplicando para el caso de México. Pues aquí tenemos un edificio de poca altura, es la UNAM, en la ciudad de Morelia. Acá tenemos un edificio de mediana altura en Zapopan, Jalisco, y acá tenemos 3 edificios altos en la Ciudad de México. Muchos de ustedes saben que Torre Reforma ha sido considerado el mejor rascacielos del mundo. Este proyecto es del arquitecto reconocido Benjamín Romano y la parte de la estructura le correspondió al doctor Rodolfo Valles Matox, que presenta una estructuración muy eficiente para las condiciones impuestas por el arquitecto romano. Ahora viene una segunda clasificación que tiene que ver con los claros. Es importante porque esto nos va a servir proponer una estructuración conveniente. Tenemos claros cortos, pues que pueden ser desde 3 metros a 8, que es el de una casa habitación, por ejemplo. Tenemos los claros intermedios que varían de 9 a 20 metros. Y luego tenemos claros que superan los 20 metros y que pueden incluso alcanzar 100 metros. Los grandes claros pues son especialmente convenientes para el acero. Los claros cortos, me anticipo un poquito, pues especialmente para edificaciones destinadas a habitación, se lo dejamos a la mampostería confinada. Y los claros intermedios, si es un edificio de pocos niveles, pues se lo dejamos al concreto reforzado. Entonces, si se trata de grandes claros y fuertes volados, ahorita vemos, pues el acero es el material favorito, aunque el acero se ha utilizado exitosamente también en claros cortos. Hay varios arquitectos que están incursionando o que ya han hecho muchas obras de residencias, de casa habitación, utilizando la estructura metálica. Y aquí les muestro solamente dos casos. Entonces la estructura de acero también se aplica, no con mucha frecuencia como la mampostería, pero hay muchos casos de estructuras de acero en casa habitación. Y después siguen los claros, bueno, estamos hablando de claros cortos. Aquí tenemos la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Michoacana, donde tenemos aquí un andador. Y bueno, pues este andador está protegido por esta estructura y las columnas tienen un claro relativamente corto. Y grandes claros, pues ¿a qué nos referimos? Aquí tenemos un entrepiso de un edificio de Punta Reforma en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Vean ustedes cómo los arquitectos pueden proyectar vigas que no necesariamente son rectas. Las vigas se pueden rolar. En muchos proyectos el arquitecto sugiere tableros curvos, no necesariamente tableros cuadrados o rectangulares, y con esto se generan grandes espacios. Esto es en Punta Reforma y vean, es un entrepiso muy limpio. El edificio se termina con estos grandes claros y los propietarios contratan a un diseñador de interiores para que vaya justamente diseñando los espacios de acuerdo a las necesidades de su oficina
o de su negocio, pero los edificios se entregan así con los claros totalmente libres, resueltos con estructuras de acero eficientes. En el caso de estructuras también de grandes claros, como es el caso de la terminal aérea, la número 1 de la Ciudad de México, nosotros hicimos una visita cuando estaba en etapa de construcción y digamos que los perfiles laminados tienen su campo de aplicación en cuanto a claros. Por ejemplo, los perfiles IR, en este caso de Gerdau, si produce Gerdau secciones hasta de 21, 24 pulgadas de peralte, pues estos perfiles nos permiten salvar claros hasta de 14, 16 metros. Si rebasamos un claro ya de 25 metros, 20, 25 en adelante, hasta 80, 60, lo que quieran, pues la armadura sustituye a los perfiles laminados. Esa sería la siguiente aplicación. Y entonces, hablando de claros fuertes, pues tenemos varias concepciones estructurales que han resultado exitosas. Este concepto estructural es para una terminal de autobuses en la ciudad de Querétaro, una columna que tiene que soportar un fuerte volado porque abajo se tiene que proteger un autobús. Estamos hablando de 18 metros. Esta armadura es de peralte variable porque necesita mayor rigidez aquí en donde se apoya en la columna. Y para atenuar la deformación y que trabaje correctamente la armadura, pues podemos colocar tirantes, y esos tirantes pues no se ven por debajo, entonces es una solución favorable. En los estadios les comentaba que se necesitan grandes espacios, libertad arquitectónica. Aquí tenemos una imagen del estadio de los Rayados de Monterrey, y son estructuras de acero que son armaduras que vienen desde abajo son columnas y continúan como armaduras para proteger las gradas. Entonces hay una gran cantidad de estructuraciones posibles para el acero. Y otra de las ventajas también muy importantes que no dije en el tema anterior es que gracias a la prefabricación, la estructura de acero se puede transportar e instalar en sitios muy difíciles utilizando pues medios de transporte adecuados. Esta imagen que tenemos aquí es el telescopio milimétrico de la Sierra de Puebla, a más de 4.300 metros de altura. Al estar aquí en la cima, ustedes ven el famoso pico de Orizaba. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una revisión rápida de esta estructura con un buen amigo de Puebla. Y por acá vemos cómo se transportan estas piezas prefabricadas que son puentes, pasarelas, y que se están transportando en el río Sena en París. Me tocó ver muchas veces cuando era estudiante cómo movían, cómo transportaban estas grandes piezas de más de 30 metros de claro, y cómo se montaban de manera rápida y eficiente en el lugar. Entonces, las estructuras de acero también tienen esa ventaja muy importante, que se pueden llevar, sobre todo si son estructuras atornilladas, a cualquier parte de México o del mundo. Otra ventaja importante, como saben ustedes, pues México se localiza en una zona preponderantemente sísmica. Ustedes conocen la actividad sísmica del país, saben que el país se ha regionalizado y que tenemos zonas muy diferentes en el país. Y bueno, la zona de mayor actividad sísmica pues es la costa del Pacífico. Por acá está la brecha de Guerrero, y ahí es donde se generan los sismos que ocasionan grandes daños a las estructuras de la Ciudad de México. Por ejemplo, una publicación de la ONU en el 2018 decía que entre 2000 y 2016 más o menos 1.4 millones de viviendas sufrieron daños cuantiosos derivados de temblores y también de los cambios climáticos y naturales que se presentan en esta época del año.
Tenemos evidencias totalmente respaldadas sobre el comportamiento sísmico satisfactorio de las estructuras de acero durante los sismos que han ocurrido, los más importantes en el país. Iván Salcido pues ha preparado estos 3 estupendos libros referentes a los temblores del 57, cuando el ángel de la independencia quería independizarse de la columna, emprende el vuelo, pero voló muy poco, como lo dice aquí Iván. Después, en 1985, uno de los sismos que más daños ha ocasionado, tanto pérdidas humanas y económicas en el país, 1985, y el temblor de hace poco más de, ya vamos para 3 años, de 2017, que ocasionó también daños y que sorprende nuevamente a la ingeniería sísmica y a la ingeniería estructural, porque se había avanzado bastante en materia de normatividad y se reportaron edificios, muchos edificios de concreto reforzado y de mampostería con daño fuerte. Una evidencia importante del excelente comportamiento de las estructuras de acero durante estos 3 temblores, pues ha sido la Torre Latinoamericana. Y aquí el ISC, que es el Instituto Americano de la Construcción del Acero, le otorga este reconocimiento, un diseño eficiente, racional, desarrollado por el doctor Leonardo Sebar. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con los sismos, nos estamos acostumbrando a vivir con la pandemia. Los graves daños que ocasionan los temblores de magnitud moderada y fuerte, principalmente en los edificios de la Ciudad de México, dependen de las características propias del temblor. Un temblor de manera general pues tiene magnitud, tiene un epicentro, tiene una profundidad, tiene un foco. Un factor que es muy importante es la distancia epicentral. ¿Cuál es la distancia que van a recorrer las ondas que se van a generar de esta energía liberada que se encuentra en las placas tectónicas a cierta profundidad del océano? Y estas ondas van a viajar durante 400 kilómetros de distancia a la Ciudad de México, y si este temblor es de la brecha de Guerrero, posiblemente los daños en los edificios de la Ciudad de México pudieran ser importantes. Los daños, por supuesto que también una forma de atenuarlos, pues es dotarle a la estructura propiedades dinámicas adecuadas a través de alguna configuración estructural, y también el daño va a depender en la Ciudad de México del tipo de suelo, porque como saben ustedes en general hay 3 tipos de suelo: suelo blando, arcilloso, altamente compresible, suelo de transición y suelo resistente en el sur de la ciudad y por ahí en la zona de Lomas. Como saben, los temblores ocasionan aceleraciones importantes en el suelo, excitaciones sísmicas que ocasionan movimiento del terreno, y las estructuras van a sufrir deformaciones dependiendo de la configuración estructural. Si tenemos un edificio, por ejemplo, en forma de L, en escuadra, pues seguramente vamos a tener efectos de torsión, y aquí tenemos un problema. Este tipo de configuración no es adecuada. ¿Cómo lo podemos resolver? Porque aquí puede haber fractura. Pues una recomendación es crear juntas constructivas cuando tenemos edificaciones muy irregulares y que están constituidas por una serie de cuerpos que forman un solo edificio. En varios foros se ha mencionado el problema de piso suave o endeble, que no es conveniente. Este piso suave en el 85, en el 79 y ahora en el 2017 demuestra que este tipo de estructuración, piso suave o blando, tiene que modificarse o tiene que sancionarse. En fin, pues vamos a acercarnos a estos conceptos que nos van a permitir estructurar los edificios con acero. Aquí les presento una tabla que es un criterio personal. ¿Cómo podemos elegir el material más conveniente dependiendo del edificio? Y aquí relacionamos la altura y los claros. En cuanto a altura, dijimos que tenemos edificios de baja, de media
y de gran altura, y también ultra altura. Y en el caso de los claros, tenemos claros cortos, claros intermedios y claros fuertes. Por lo tanto, ustedes, algún estudiante de arquitectura que diga, profesor, ¿cómo puedo resolver un edificio de altura media donde yo tengo claros intermedios? Pues la tablita te indica que puedes usar concreto reforzado, pero vayamos al acero. En el caso de los rascacielos que se están haciendo alrededor del mundo y que están alcanzando alturas de 1 kilómetro, pues posiblemente ahí el acero, si se combina con el concreto reforzado, pudiera ser una alternativa conveniente. Entonces, para edificios de ultra altura, con claros bastante fuertes, pues aquí se recomienda el acero estructural con el concreto reforzado. Si el edificio es del orden de 200 niveles, o sea, estamos hablando de alturas como las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York, que tenían 410 metros de altura, edificios entre 400 y 600, 700 metros de altura, la estructura de acero es la más conveniente hasta el momento. Lo vamos a ver después. Bueno, pues entonces aquí sé que hay muchos estudiantes de varias universidades del área metropolitana y aquí la imagen viene a reafirmar lo que he comentado. Si tienes un edificio de pocos niveles y con claros muy cortos, pues el acero no tiene que hacer mucho, sobre todo si el edificio es de habitación. Se lo dejamos a la mampostería. De hecho, la mampostería ha resultado conveniente todavía para alturas intermedias, como vemos en este edificio de la ciudad en la colonia del Valle de la Ciudad de México. En edificios de poca altura, la estructura de acero se aprovecha para generar estructuraciones sustentables. Podemos tener azoteas verdes, podemos tener jardines en las azoteas, roof garden, podemos tener canchas de fútbol, de tenis, áreas verdes, áreas naturales, etcétera. Edificios de pocos niveles con estructura de acero donde ya se ha definido perfectamente cuál es la altura. Les comentaba que el arquitecto destaca la estética a través de la cubierta con este sistema de láminas onduladas. Entonces hay muchas maneras de aprovechar la forma del edificio. Entonces, todos los materiales, digamos, son buenos, pero hay que saber cuáles son sus límites, sus ventajas y sus aplicaciones para cada caso particular. Y en ese sentido, la estructura de acero, hoy más que nunca, ofrece muchas posibilidades en la solución de problemas. Este es un edificio, el que está a la izquierda, es de concreto reforzado, está fuera de aquí de la casa de ustedes, a 5 minutos. Es de departamentos de alto lujo. Este edificio ofrecieron terminarlo en 1 año o 2 meses y ya lleva más de 1 año y medio y el avance pues ha sido todavía lento. Si este edificio se proyecta con estructura de acero, posiblemente la reducción en el tiempo de ejecución se reduce notablemente hasta 4 o 5 meses. Edificios de baja altura, como es el Museo del Tequila en la Plaza Garibaldi, una estructura simpática, pequeña para un museo del tequila, resuelto magníficamente con estructura metálica, un proyecto de mi amigo Carlos Arroyo. Por acá en edificios altos, que es por ejemplo la zona de Reforma o Santa Fe o Polanco en la Ciudad de México. Cuando son estructuras ya altas, una de las concepciones estructurales o de los sistemas estructurales que se ha usado durante muchos años en México y que promovió